empezar hablando acerca de la oración y acerca de una de las partes donde la Biblia habla que Jesús ora. Y me gustaría llevarlos realmente a reflexionar y que pudiéramos considerar esto. Toda la palabra de Dios tiene el propósito, el énfasis, el objetivo de mostrarnos cómo es Dios. Y cuando nosotros vamos conociendo quién es Dios, pues vamos a ir quitando la ilusión que tenemos nosotros de cómo debe de ser Dios. Esa es una gran diferencia, porque todos tenemos un concepto de Dios y todos tenemos un concepto de cómo debería de trabajar Dios, cómo debería actuar Dios, o cómo nosotros creemos que Dios va a actuar en ciertas circunstancias, en situaciones o en dificultades. Y por lo regular, en medio de problemas, de enfermedades y de situaciones difíciles, lo que nosotros desearíamos es que Dios actuara a nuestro favor. Y nos ponemos una meta, y nos ponemos en nuestra mente y en nuestro corazón, nos fijamos un probable escenario de que Dios así debería de actuar. Y cuando Dios no actúa como nosotros pensamos que debería de actuar, nuestra fe empieza a menguar o nos decepcionamos de Dios. Pero la verdad es que no nos estamos decepcionando de Dios. Muchas veces nos estamos decepcionando del concepto que nosotros nos hicimos. ¿Sí me explico? Pues, y eso es una gran diferencia. Pero cuando vamos a la palabra, cuando vamos al mensaje, cuando vamos a la Biblia, empezamos a encontrar realmente cómo actúa Dios. Y eso debe de ser lo más importante. Entonces debemos de conocer cómo actúa Dios, porque cuando llegamos a conocer a Dios, cuando llegamos a descubrir a Dios, la palabra de Dios no nos da una filosofía de vida como si fuera otra herramienta en la vida. O sea, si nosotros pensamos que puedo tomar la Biblia y extraigo buenos pensamientos como de cualquier filósofo o de cualquier maestro elevado o algo, y ponemos a Cristo en esa categoría, nos vamos a perder la esencia de lo que es. La Biblia nos muestra, nos da a conocer quién es Dios realmente, porque conociendo a Dios realmente es como vamos a disfrutar de la vida y es como vamos a avanzar en la vida. Mirar a Dios o mirar la palabra de Dios solamente como un extracto más donde puedo sacar buenas frases y me hace sentir bien. El propósito del Evangelio, el propósito de la Biblia, no es hacernos sentir mejor, ni tampoco es darnos frases de automotivación, aunque lo hace, nos hace sentir bien, pero muchas veces nos hace sentir mal porque deshace nuestro ego, deshace nuestros conceptos, deshace nuestras falacias, deshace nuestra utopía de la vida. Entonces, el propósito del Evangelio no es hacernos sentir mejor, el propósito del Evangelio es hacernos como Cristo. Y para hacernos como Cristo tenemos que tener un concepto claro de Dios. Y este pasaje a mí me encanta y le soy muy sincero, creo que hay muchos de estos pasajes, no solamente me encanta, también me confronta. Porque toca un punto en el cual muchas veces yo pudiera pensar que Jesús debería de actuar diferente. Pero la Biblia me muestra cómo actúa el Señor. Las oraciones que Jesús no hace. Esta es una oración que Jesús no hace. Lucas capítulo 22, versículo 31. Desde el versículo 25 en adelante, Jesús viene hablando con los discípulos, está con sus apóstoles y les está diciendo qué va a pasar. Los reyes de las naciones tribuyen, luego él viene hablando quién es el más importante. Pero en un momento, Jesús viene hablando de la forma y de la manera en la cual puede ser o van a ser entregados a sufrir y todo lo que nosotros conocemos. Pero es bueno que lean todo esto. Viene hablando de las pruebas, han estado ustedes conmigo, ustedes están cercanos. Viene Jesús hablando con sus discípulos. Y luego en el versículo 29 Jesús dice, yo mismo les concedo un reino, así como mi Padre me lo concedió a mí, para que coman y beban a mi mesa en mi reino y se sienten en tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Jesús está hablando con sus discípulos de cuál es el plan, de dónde van a estar ellos, qué es lo que va a mirar. Pero en el versículo 33, voltea Jesús y le dice a Pedro, Simón, Simón. Y no es que esté afirmando, le está llamando por su nombre, Simón, Simón. Mira que Satanás ha pedido para zarandearte, así como el trigo, como si fueran trigo.
Satanás ha pedido para zarandearlos como si fueran trigo. Y en el versículo 32 dice, pero yo he orado, dice Jesús, yo he orado por ti para que no falle tu fe. Y tú, cuando te hayas vuelto a mí, fortalece a tus hermanos. Jesús le está diciendo a Pedro lo que va a pasar. Y luego de ahí Pedro le dice, Señor, respondió Pedro, estoy dispuesto a ir contigo a la cárcel, como ir hasta la muerte. Pero en el versículo 34 el Señor Jesús le dice, Pedro, te digo que hoy mismo, antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces que me conoces. Jesús está hablando que les va a dar un reino y que se van a sentar en las columnas y que ellos son los que van a estar en los tronos. Pero ahora Jesús le está diciendo a Pedro, tú me vas a negar que me conoces. La clave, el versículo que a mí me llama la atención, es el versículo 31, el versículo 31 y 32. Satanás te ha pedido para zarandearte. Si Jesús podía pedir y orar por lo que fuera, pudiéramos tener 3 escenarios posibles. 1, haber orado para que Satanás no lo zarandeara. Jesús pudo haber orado por eso. Jesús pudo haber orado para que Satanás no lo zarandeara, para que no pasara nada. ¿Sí me explico? O sea, para que Satanás no tuviera nada que ver. Porque tenemos que prestar bastante atención. Satanás los ha pedido. ¡Wow! ¿No los pone a pensar eso? Satanás los ha pedido para zarandearlos. Y Jesús pudo haber orado para que Satanás no los zarandeara. Y no oró por eso. Jesús no oró. Jesús no dice, yo estoy orando para que no los zarandee. Satanás los ha pedido para zarandearlos. Les está diciendo, los va a zarandear. Y Pedro, en ese protagonismo que tenía y en eso impulsivo que siempre lo caracterizaba, no, Señor, yo voy a ir hasta la muerte, a mí nada me zarandea. Y Jesús le dice qué es lo que va a pasar con él. Pedro, esta noche, antes de que el gallo cante, me vas a negar 3 veces. Vas a negar 3 veces que me conoces. No una, 3 veces. La segunda opción por la cual pudo haber orado Jesús, pudo haber orado para que Pedro no lo negara. Jesús pudo haber orado para que Pedro no lo negara. Jesús no le dijo a Pedro, yo estoy orando, Pedro, para que tú no me niegues. Eso no fue lo que dijo el Señor. ¿Sí se dan cuenta de esto? Porque a lo mejor mi concepto ilusorio de Dios me haría elegir la primera opción o la segunda opción. Oh Señor, no dejes que Satanás me zarandee. Así es Dios, no va a dejar que el diablo te toque. Y aquí, ¿por qué lo está haciendo? Y no es Pedro, no es el único hombre que cree en Dios que ha sido zarandeado por el diablo. Nos vamos al libro de Job y vemos el mismo caso tan explícito, donde Dios le dice a Satanás, ¿has visto a mi siervo Job? Qué bueno es. Un hombre íntegro, no hay otro como él. Y Satanás le dice, pues claro, como no le has tocado nada, como lo has rodeado de bendiciones, lo has cercado de favores, le has llenado de gloria, has tenido todo, pues entonces es fácil ahí servirte y reconocerte como Dios. Pero quítale todas sus propiedades. Y quisiera ser muy enfático o ser lo más claro posible en esto. ¿Dios le quitó todas las cosas a Job? Porque Dios le dice al diablo, hazlo, toca toda su propiedad. Nomás no toque su cuerpo. Después viene el diablo otra vez y le dice, ¿ya viste a mi siervo Job? Que no renegó ni nada, ni blasfemó contra mí. Y le dice Satanás, pues sí, es que no le tocaste el cuerpo, pero deja que, entonces le dice, toque el cuerpo.
Y Satanás sale y Job estuvo enfermo de una llaga completamente que le cubrió todo el cuerpo. O sea, no sé si podemos captar esto, pero ¿por qué Dios no impidió esto con Job? ¿Y por qué Jesús no oró para que Pedro no lo negara y para que Pedro no fuera zarandeado? Dios siempre opta por la tercera opción, pareciera. La tercera opción fue, voy a orar no por tu cuerpo, voy a orar no por tu pensamiento. Jesús le está diciendo a Pedro, voy a orar para que tu fe no decaiga. Jesús entró horas de oración, noches de oración, momentos de oración, para que la fe de Pedro y la fe de ellos no fallara. Porque mi cuerpo va a deteriorarse. Y Cristo pudo haber orado para el cuerpo de Pedro no fuera zarandeado, para que sus pensamientos fueran firmes. Pero escuchen, nuestro cuerpo con el tiempo se va a deteriorar. Jesús pudo haber orado para que el cuerpo de Pedro, o en el caso de Job, Dios pudo haber impedido que el cuerpo de Job fuera tocado, pero así el cuerpo de Job en algún momento iba a acabar también. Mi pensamiento puede cambiar en base a las circunstancias porque soy un ser humano y Pedro iba a estar expuesto en circunstancias completamente difíciles y adversas y su pensamiento también iba a cambiar. Pero hay algo que solamente Cristo puede darme y eso permanece y hace que yo viva para siempre. ¿Y saben qué es? No es mi cuerpo, no es mi pensamiento, es la fe. Y Jesús ora por aquello que es lo que más necesito y lo que lo que me tiene que hacer avanzar. Juan dice, esto es lo que ha vencido al mundo, nuestra fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque aquel que cree en Dios es necesario que se acerque con fe. ¿Sí me explico? O sea, mi mente, mi cuerpo, todo lo que soy me refleja que Cristo debería de haber orado. Cuando yo lo veo solamente por encima, digo, Señor, ¿por qué no oraste por Pedro para que no te negara? ¿Por qué no oraste por Pedro o por qué no le negaste a Satanás que lo zarandeara? ¿Por qué, Señor, haces esta oración? La Biblia está escrita para que nosotros podamos disfrutar, conocer, descubrir quién es Dios, cómo trabaja el Señor y cómo actúa el Señor. Si estamos en esta comunidad, o sea, no es que el Señor, es que yo hubiera preferido. Entonces, si el Señor permitió con Job, el Señor lo permitió con Pedro, en ocasiones hará en nosotros esto también. Satanás no puede gobernar nuestra vida, eso es una verdad evidente. Él no puede gobernar sobre nuestra vida. El pecado tampoco gobierna sobre nuestra vida. Tenemos un Señor, y es el Señor Jesucristo. Él es el único que gobierna sobre nuestra vida. Pero así como somos tentados por el pecado, y en ocasiones nuestra naturaleza pecaminosa nos lleva a hacer cosas que no deseamos hacer, y estamos en esta lucha de la tentación, a lo que vemos en la palabra de Dios, puede ser que en ocasiones Dios pueda, y escuchen, no quiero otro concepto equivocado, pero que podemos tener. Creemos que el diablo está peleando contra Dios. Escuchen, en ocasiones Dios utiliza al mismo diablo para quitar en nuestra vida las cosas que tiene que quitar. Antes de negar a Jesús, vemos a un Pedro arrogante, protagónico y diciendo, yo siempre lo voy a hacer.
Pero cuando vemos el libro de los Hechos, cuando leemos la primera y la segunda carta de Pedro, vemos a un hombre que dice, sométanse a Dios. La voluntad de Dios es buena. Veamos a Cristo, el príncipe de los pastores. Echemos toda ansiedad sobre él, porque Cristo no solamente le dijo a Pedro, me vas a negar 3 veces, sino que también le dijo, cuando regreses, Pedro, cuando regreses. Esto es lo más maravilloso que ustedes y yo tenemos que ver. Porque Jesús le está diciendo 2 o 3 verdades. La primera verdad, Satanás te va a zarandear. No lo hemos negado, Satanás te va a zarandear. La segunda verdad, ese zarandeo te va a llevar a negarme. Te vas a avergonzar de mí. La tercera verdad, la verdad más importante, y eso es lo que nos da esperanza a nosotros. Estoy orando por ti. La tercera verdad es, ya oré por ti para que tu fe no desfallezca. Ten la confianza, Pedro, que ya oré por ti. Y la última verdad, qué maravillosa. Pedro, vas a regresar. Y cuando regreses, vas a apacentar a mis corderos. Vas a apacentar a mis hermanos. Vas a apacentar a tus hermanos. ¿Recuerdan cuando Jesús resucitó? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me quieres? Apacienta a mis corderos, apacienta a mis ovejas, apacienta. La oración de Jesús es efectiva. Lo más maravilloso de esto es que dice la palabra de Dios que Jesús está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros, por cada uno de nosotros. Gloria sea el nombre del Señor. Está Jesús orando por cada uno de nosotros. Hey, ¿cuántos pueden decir gracias a Dios por ello? ¿Cuántos pueden decir amén? No, es que no sé si mi familia está orando por mí. No sé si el pastor está orando por mí. Pero escucha, la Biblia dice que Jesús está intercediendo por nosotros por la eternidad. Y está orando por lo mismo. ¿Por qué Satanás me zarandea? Porque Jesús no está impidiendo que Satanás te zarandee. ¿Por qué mi cuerpo se enferma? ¿Por qué todavía tengo temores? ¿Por qué a veces he negado a Jesús? Porque Jesús no está orando por eso. Escuchen, Jesús ora para que nuestra fe no desfallezca. Y aun cuando nosotros lo neguemos, Él sigue siendo fiel y nos sigue diciendo lo mismo. Apacienta a tus hermanos, sirve, ayuda. Qué hermoso es esto, hermanos. Y cuando oramos, entonces, no estamos haciendo algo extraordinario en la vida cristiana, no estamos haciendo algo que nadie más hace. Cuando oramos, nos estamos introduciendo, sintonizando, conectando, como quieran llamarlo, nos estamos adhiriendo a la práctica constante de Cristo. Orar los unos por los otros. Esa es la oración. Jesús no le dio una estrategia a Pedro para que no lo negara. Jesús no le dio una estrategia a Pedro para que huyera del diablo. Jesús, la palabra de aliento que Pedro recibió de Jesús es, estoy orando por ti. Y Pedro, la esperanza de Pedro fue esta. Ya está hecho. Ya está hecho. Vas a regresar y vas a apacentar. Te van a zarandear, te va a fallar la fe, me vas a negar, pero mi oración ya está hecha. Vas a regresar. Vayan conmigo, por favor, a Apocalipsis capítulo 5, del versículo 1 al versículo 5.
Con esta promesa vamos a empezar a orar. Amén. Con esta promesa. No vamos a hablar del Apocalipsis con esas explicaciones. Solamente quiero que veamos esta parte como nosotros somos parte de esto. Ustedes y yo estamos en estos millares y millares y millares y millares. Me adelanto un poco a lo que dice el versículo 12. Dice la palabra de Dios, el capítulo 5, en el versículo 11. Miré y oí la voz de muchos ángeles que estaban alrededor del trono, de los seres vivientes y de los ancianos. El número de ellos eran de millares y millones y millones y millones que cantaban con todas sus fuerzas. Y luego dice el versículo 13, y oí a toda criatura que haya en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra y en el mar, a todos los que están en esa creación que cantaban. Pero escuchen, lo maravilloso que cantaban en el versículo 11 es, digno es el cordero que ha sido sacrificado. En el versículo 13 dice, al que está sentado en el trono y al cordero. ¿Por qué hay tanta exaltación al Señor? Vamos al versículo 1 del capítulo 5. En la mano derecha del que estaba sentado en el trono, vi un rollo escrito por ambos lados y sellado por 7 sellos. También vi a un ángel poderoso que proclamaba a gran voz, ¿quién es digno de romper los sellos y de abrir el rollo? ¿Quién es digno? Pero ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, hubo nadie capaz de abrirlo ni de examinar su contenido. No había quien pudiera descifrar, no había quien pudiera abrir, no había quien pudiera dar a conocer lo que estaba en ese libro. ¿Y qué fue lo que causó en Juan? Dice el versículo 4, y yo lloraba mucho porque no había encontrado, no se había encontrado a nadie que fuera digno de abrir el rollo ni de examinar su contenido. Juan lloraba porque en la mano del que está sentado en el trono, en la mano del Padre, estaba este rollo. Y él no sabía qué es lo que había en el rollo, él no sabía lo que estaba escrito, pero si estaba en la mano de Dios, él quería saber lo que había en eso, en lo que Dios estaba dando. Y lloraba por ello. Porque no podemos descubrir el corazón de Dios si primeramente no podemos ver al Cordero que fue inmolado. Por eso Él es el único camino. Pero dice el versículo 5, uno de los ancianos me dijo, deja de llorar, que ya el león de la tribu de Judá, de la raíz de David, ha vencido y él sí puede abrir el rollo con sus 7 sellos. Cuando yo leí esta parte de la Biblia y pensaba en este tiempo de oración, yo le decía, Señor, ¿cuántas cosas hay en nosotros? ¿Cuántas cosas pueden estar sucediendo que no comprendemos, que no entendemos, que no sabemos el por qué? Miramos este papel que está en tu mano, miramos tus planes, miramos las cosas que tú tienes en tu mano, porque tú sostienes todas las cosas, pero hay muchas cuestiones que no comprendemos, que no podemos entender, que no podemos discernir, que no podemos aceptar o comprender o asimilar. Y a lo mejor hay cosas, hay misterios que nunca vamos a tener una respuesta. Esto fue lo que estaba pasando quizá con Pedro. ¿Por qué? Pero la misma respuesta de Pedro es la misma respuesta para Juan en el Apocalipsis. Yo ya vencí. Lo que Jesús le dijo a Pedro fue, antes de que tú cometas un error, antes de que el diablo te zarandee, antes de que me niegues, quiero que no te olvides que yo ya vencí. Y cuando Juan está llorando porque no puede entender, comprender, discernir o ver lo que está escrito, recibe esta palabra. Ya no llores. Deja de llorar. El león de la tribu de Judá, la raíz de David, ya ha vencido. Él ya venció. Él ya venció.
en medio de nuestras circunstancias, en medio de nuestras dudas, en medio de nuestra debilidad, en medio de nuestra falta de fe, en medio de lo que ustedes quieran. Cristo ya venció, el león de la tribu de Judá ya venció, está de pie, está en el trono, está gobernando y tiene control sobre nuestra vida. Nuestra fe no va a fallar porque hay alguien que está orando por nosotros, alguien perfecto, alguien sublime, alguien eterno, alguien que jamás ha sido derrotado. Y es a él a quien clamamos. Lo que ellos dicen en el versículo 9, con tu sangre compraste para Dios gente de toda raza, de toda lengua, de todo pueblo, de toda nación. Digno es el Cordero que ha sido sacrificado de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. En el versículo 13, los millares y las multitudes que cantaban era al que está sentado en el trono y al Cordero, sean la alabanza, sea la honra, sea la gloria, sea el poder por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué les parece si en esta hora solamente tomamos unos minutos y le decimos, Señor, gracias, tú ya venciste? Hay cosas que yo no comprendo, hay cosas que yo no entiendo, pero si aún Satanás nos ha zarandeado con malas noticias, con circunstancias o con lo que pudiera ser, si aún nosotros en algún momento hemos negado o hemos dudado, Señor, tú ya venciste. ¿Lo quiere hacer comunidad en esta hora? Le damos gracias a Dios. Señor, te damos gracias en esta hora por la libertad que nos das. Señor, te damos gracias. Tú no oraste para que Satanás no nos zarandee, ni tampoco, Señor, para que nosotros no seamos invulnerables, Señor, a esto, sino que tú has clamado para que nuestra fe no falle. En esta hora, en medio de circunstancias, en medio del temor, podemos exclamar juntamente con los millares de ángeles y con esas multitudes de las cuales ya formamos parte, que tú eres digno de toda la gloria, eres digno de toda la honra, eres digno de toda la alabanza, eres digno de todo el poder, eres digno de toda la sabiduría, eres digno de toda nuestra atención. No hay enfermedad, Señor, que merezca más atención de nuestra parte. No hay errores en nosotros que merezcan toda la atención. Tú mereces, Jesús, toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza. Te doy gracias porque tú ya venciste. El león de la tribu de Judá ya venció sobre tu enfermedad, ya venció sobre tu temor, ya venció sobre tu ansiedad, ya venció sobre tus debilidades. Veámoslo a Él, glorifiquémoslo a Él, levantemos nuestra voz, levantemos nuestras manos, exaltemos al Cordero que con su sangre preciosa nos ha hecho reyes y sacerdotes. Dile, Señor, te doy gracias. No voy a sucumbir ante el miedo. No voy a tener temor. No voy a tener ansiedad, porque tú eres quien me ha dado la victoria. Señor, tú eres quien ha vencido y sabemos que nuestra fe puede estar segura y nos unimos a tu oración. Gracias por nuestra fe firme, porque es obra tuya, Señor. Ayúdanos a seguir adelante, a mirarte a ti y a continuar, Señor, adorando, bendiciendo y exaltando tu nombre. Toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza es para ti, Señor. Adora al Señor, comunidad. Ahí donde están, dile, Cristo, te doy gracias. Señor, gracias por estar intercediendo por mí. Gracias por no dejarme. Gracias por amarme. Hoy es el tiempo. A eso nos conectamos, a eso nos reunimos para exaltar, porque el Cordero de Dios ya ha vencido, porque el león de la tribu de Judá está gobernando, porque el león de la tribu de Judá está gobernando, porque Él es rey, porque Él es bueno.